10 beneficios que obtenemos cuando nos amistamos con Dios. Partimos de ahí de Job, capítulo 22, donde dice el versículo 21. Y en esta ocasión llegamos hasta el versículo 24, en el nombre del Señor Jesús. ¿Lo tenemos? Avístate ahora con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá, ¿qué cosa? Bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te tornares, es decir, si te arrepintieres, si te volvieres al Omnipotente, serás, ¿qué cosa? Edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Todas las bendiciones que obtenemos al amistarnos con Dios. Sí, ya hemos dicho aleluya, que el hombre se enemistó con Dios por causa de la desobediencia, y ahora, si nosotros obedecemos, podemos volvernos amigos de Dios. amén. El Señor Jesús dijo en Juan 15:14: vosotros sois mis amigos si hiciereis las cosas que yo os mando. Bien, hemos visto entonces el beneficio de tener paz, hemos visto el beneficio de tener bien no a nuestro criterio, sino el bien que Dios considera bueno para nosotros. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Luego vimos que también somos edificados cuando el Señor edifica, hermano, y edificamos nosotros a la vez en la roca. Nuestra casa será firme y alejarás de tu tienda la aflicción. Hemos dicho que lo contrario de la aflicción es consuelo, consolación. Pero ahora el versículo 24 dice: y tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Bien, alguien pensando con una mentalidad terrena, con una mentalidad carnal, pudiera pensar en hacerse rico materialmente, económicamente, y de hecho hay quien puede aplicar esta escritura en el sentido económico, en el sentido de la prosperidad. Pero la Biblia, hermano, habla de otro tipo de riquezas. Vamos ahí, hermano, a Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí su palabra: porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Versículo 18: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego. Claro, no se está refiriendo a un oro literal, no se está refiriendo a un oro material, hermano, sino se está refiriendo a riquezas que solamente provienen de Dios. Recuerda lo que dice Proverbios 10:22: la bendición del Señor es la que ¿qué? Es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice: yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho, ¿qué cosa? Rico. Y no materialmente, hermanos, sino rico en Dios, rico en la fe. Ahorita vamos
unos textos enseguida que hablan de este tipo de riqueza. Para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Gloria a Dios. Allí, ya que estamos en Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 9, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna. Hemos dicho que la palabra Esmirna viene de una raíz etimológica de mirra, que era un elemento que se usaba para ungir a los muertos. Y bueno, recordemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio de todos los santos hermanos que han sido muertos y han sido sacrificados por causa de su nombre. Versículo 9 dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Fíjese bien, materialmente, económicamente no eran hermanos ricos. Creo que estos hermanos de Esmirna estarían fuera del nivel de los que hoy predican de la prosperidad, que dicen que los cristianos deben de ser cristianos prósperos, cristianos ricos económicamente. Pues aquí vemos a la iglesia de Esmirna, a la cual el Señor le dice: yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero le dice: pero tú eres rico. ¿Qué riquezas tendría la iglesia de Esmirna si eran pobres económicamente, hermanos? Si eran pobres materialmente, sin duda tenían riquezas de fe, riquezas espirituales. Pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí a Santiago capítulo 2. La carta de Santiago capítulo 2, versículo 5. ¿Lo tenemos? Hermanos míos amados, oíd. ¿Cuántos estamos oyendo? Amén. Gloria a Dios, pues hay que oír esto. No ha elegido Dios los pobres de este mundo, pobres materialmente, cierto, pero está diciendo enseguida que son ricos ¿en qué, hermano? En fe. Ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Gloria a Dios. Hermanos que eran pobres en este mundo, como hoy en día también hay hermanos pobres materialmente en este mundo, pero ¿sabe qué? Lo más importante es ser ricos en fe. Bendito el nombre de Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6, versículo, voy a leer el 17 y el 18. Amén. Amén. A los ricos de este mundo, se refiere a ricos materialmente, a ellos manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la incertidumbre de las riquezas, de riquezas materiales, sino que la ponga en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia de que gocemos, que hagan bien, que sean ricos. ¿En qué sean ricos? En buenas obras, dadivosos, que con facilidad comuniquen. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo allá en la escritura de Mateo 6:19: no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni polilla ni orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Alabamos
Alabamos el nombre del Señor Gloria a Jesucristo. Dios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9. Dice ahí la escritura: porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis, ¿qué cosa? Enriquecidos. El Señor nos enriqueció, hermano, pero no con riquezas materiales, no con riquezas literales como oro o plata, no, sino con riquezas, hermano, que vienen de su palabra. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ver ahí en Proverbios capítulo 3. Dice ahí su palabra, hermano, desde el versículo 13. Bienaventurado el hombre que haya, ¿qué cosa? La sabiduría. La sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que, ¿qué cosa? Que el oro fino. Más preciosa la sabiduría, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Gloria a Dios. Su mercadería es mejor que la mercadería de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Vamos ahí al libro de Job, capítulo 28. Estamos hablando que no se trata de tener oro, más oro que tierra literalmente, sino que de manera simbólica está hablando de las bendiciones que obtenemos y que encontramos en su bendita palabra, porque su palabra, hermano, es la que nos enriquece. Y si la Biblia dice que Dios nos enriquece, pues la Biblia dice que su palabra es Dios. Juan 1:1 dice: la palabra, en el principio era la palabra era con Dios, y la palabra, ¿qué era, hermano? Era Dios. Bien, Job capítulo 28, leemos del versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús: empero, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? Abre esa pregunta: ¿dónde se hallará la sabiduría? Bueno, sigue diciendo ahí la escritura: no conoce su valor el hombre. Lamentablemente, el hombre carnal, el hombre terrenal, no conoce el valor tan grande que tiene la palabra, que tiene la sabiduría. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí, y la mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante, ni se trocará por vaso de oro fino. De coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es que, hermano, es mejor que piedras preciosas. No se igualará con ella esmeralda de Etiopía, no se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Me paso a lo que dice el versículo 28. Allí está la respuesta: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Gloria a Dios. ¿Dónde se hallaba, hermano, la sabiduría? Bueno, ahí también encontramos una respuesta en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Yendo a la primera carta a los Corintios 2,
Está muy relacionado con lo que dice aquí Job 28, capítulo 2 de la primera a los Corintios. Leemos desde el versículo 7. Amén. Dice en el nombre del Señor Jesús: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. ¿Se acuerdan las preguntas que hace allá en Job 28? ¿Dónde se halla la sabiduría? Sigue diciendo, porque si la hubieran conocido, es decir, si hubieran conocido la sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria, porque sabe que está escrito: Cristo, potencia de Dios y sabiduría, sabiduría de Dios. Cristo mismo es la misma sabiduría, es la misma palabra. Y claro está, si hubieran conocido la palabra, si hubieran conocido la sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Versículo 9. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó, o son las que Dios ha preparado para quienes, Para los que le aman. para los que le aman. Y ahora dice el versículo 10: empero Dios nos lo reveló a nosotros. Eso que estaba oculto, hermano, eso que los príncipes de este mundo no conocieron, eso que ojo no vio ni oreja oyó, eso, hermano, Dios por su misericordia y su gracia nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Alabamos el nombre de Jesús. Aleluya. Volviendo, hermano, allá al libro de los Salmos, Salmo 19. Bendito el nombre del Señor Jesús. Salmo 19. Dice la Escritura ahí en el versículo 9 y 10. El temor del Señor limpio que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que, ¿qué cosa, hermano? Más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Bendito el nombre de Jesucristo. Por eso el salmista dijo, hermano, solamente cito allá en el Salmo 119 y 18, dijo: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Proverbios, volviendo a Proverbios, capítulo 2. Proverbios, capítulo 2, dice ahí la Escritura en el versículo 1 al 5. Amén. Hijo mío, si tomares mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares, ¿como a qué? Como a tesoro, si la tuvieres la palabra, la sabiduría, la escudriñares, la buscares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Señor y hallarás. ¿Qué hallarás? El conocimiento de Dios. Allá la pregunta que dice Job 28, ¿dónde se halla la sabiduría? Pues aquí dice: si la buscares como a la plata y la escudriñares como a tesoros, entonces hallarás. Entonces hallarás la sabiduría de Dios. Bendito el nombre de Jesucristo. Capítulo 8 de ahí mismo de Proverbios, versículo 10 y 11. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría
que las piedras preciosas y todas las cosas que se pueden desear no son de comparar con ella. ¿Con cuál ella? Con la sabiduría. Gloria a Dios, es mejor que las piedras preciosas. Nada, hermano, se puede comparar a la sabiduría. Y es la sabiduría, es la palabra de Dios la que nos enriquece. Por eso entendemos que ese sentido figurado se refiere a la palabra, a la sabiduría, hermano, que es ese oro más que oro. Volviendo a Job capítulo 22, dice entonces el versículo 24, y ahora pasamos al 25. Y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos, oro de Ofir. Y el Todopoderoso será, ahí está otro beneficio, será, ¿qué cosa, hermano? Será tu defensa y tendrás plata a montones. Será tu defensa. La palabra de Dios, hermano, habla de que el ángel del Señor acampa en derredor de los que le temen. ¿Y qué hace, hermano? Y nos defiende. Eso lo dice el Salmo 34, versículo 7. Gloria a Dios. Dice también el Salmo 59. Salmo 59, versículo 5 al 9. ¿Lo tenemos, hermanos? Y tú, oh Señor, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para visitar todas las gentes. No hayas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Volveránse la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí proferirán con su boca, cuchillos está en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, oh Señor, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las gentes, de su fuerza esperaré yo en ti, porque Dios, ¿qué es Dios para nosotros, hermano? Defensa. Dios es mi defensa. Gloria a Dios, el Todopoderoso será tu defensa. Qué maravilloso, hermano, cuando el Señor nos defiende. Quien hace esa función de defender, hermano, es un abogado. Y sabe que la Biblia pone a nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado. Amén. Vamos ahí al Nuevo Testamento, primera de Juan, capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice en el nombre del Señor Jesús: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es la función de un abogado, hermano? Un abogado, hermano, le quita a usted la culpa. Gloria a Dios. Como dice allá Romanos capítulo 8, vamos a Romanos capítulo 8, versículo 34. 33 y 34, ¿lo tenemos? Abre una pregunta: ¿quién acusará a los escogidos? Acuérdese que hay uno que la Biblia llama el acusador. Sí, ya sabe quién es, el Señor lo reprenda. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, el que también, ¿qué hace, hermano? Intercede por nosotros, porque Él es, hermano, nuestra defensa. Él es nuestro abogado, Él es el que nos defiende. Gloria a Dios. Aleluya. Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 7. Santo es el Señor Jesucristo. Hebreos 7, versículo 23 al 25. Dice ahí la palabra de Dios: y los otros, cierto, fueron muchos sacerdotes,
en cuanto por la muerte no podían permanecer, mas refiriéndose a Cristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se allegan a Dios, viviendo para siempre o viviendo siempre. ¿Para qué, hermano? Para interceder por ellos. Él es nuestro intercesor, Él es nuestra defensa, Él es, hermano, el que nos defiende. Bendito el nombre de Jesucristo. Vamos, hermanos, nuevamente a Job capítulo 22 y pasamos a otro de los beneficios que encontramos en el Señor. Él es nuestra defensa, como acabamos de ver, pero el versículo 26 ahora dice de un gran beneficio que obtenemos cuando buscamos al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Porque entonces, cuando tenemos al Señor por nuestra defensa, no solamente nos defiende, no solamente encontramos paz, encontramos bien, no solamente aleja la aflicción de nuestras vidas, no solamente nos edifica, sino que además, ¿qué dice el versículo 26? Te deleitarás en el Omnipotente. El servir a Dios, hermano, el buscar a Dios, hermano, es un deleite. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. El Salmo 1, mire lo que dice, el Salmo 1, hablando del deleite que encontramos en el Señor. Si alguien no se deleita en el Señor, es que en realidad no lo ha buscado como debiera. Pero cuando buscamos al Señor, hermano, nos vamos a deleitar. La vida cristiana es un deleite. Salmo 1 dice el versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? Amén. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está, ¿qué cosa? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Para quién, hermano, es esta delicia, hermano? Para aquel que medita en la palabra de Dios de día y de noche y que se abstiene, hermano, del camino de los pecadores, que no anda en consejo de malos. Antes la ley del Señor, hermano, no será algo aburrido, no, de ninguna manera. Antes en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Salmo 16. Salmo 16 dice ahí, leemos desde el versículo 5. ¿Lo tenemos, hermanos? El Señor es la porción de mi parte y de mi copa. Tú sustentarás mi suerte. Las cuerdas me cayeron. Recuerde que al Señor le servimos, hermano, y Él nos ata también, pero con cuerdas de amor. Amén. Las cuerdas me cayeron en lugares que, ¿qué tipo de lugares? Deleitosos, lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré al Señor que me aconseja, aún en las noches me enseña, ¿qué cosa? Mi conciencia. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Alegróse por tanto mi corazón y se gozó mi gloria. También mi carne reposará segura, porque no dejarás mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo es profético. Lo dice el versículo 11, me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué más dice? En tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Y qué más? Delicias en tu diestra. ¿Para cuándo, hermano? Para siempre. Deleites en tu diestra para siempre. Si usted no ha encontrado el deleite en el Señor, quiere decir que no se ha amistado con Él.
Pero alguien que realmente se amista con Dios, hermano, va a encontrar que la vida en el Señor es un deleite. La vida en el Señor es muy grata, es muy agradable. Amén. Vamos allí al Salmo 37, una escritura muy conocida, que dice en el versículo 4, además de que el Señor es nuestra delicia, en su palabra nos deleitamos. Mire lo que dice el versículo 4, pon asimismo tu delicia en el Señor, ¿y qué va a pasar? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú pones tu delicia en el Señor, si el Señor es lo primero para ti, si en Él te deleitas, además de que vas a vivir una vida de deleite, de gozo, el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Bendito el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermano, al Salmo 119. Salmo 119, versículo 77. ¿Lo tenemos? Vengan a mí tus misericordias y viva, porque tu ley, es decir, tu palabra, ¿qué es, hermano? Es mi delicia, es mi deleite. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 3, nuevamente volviendo a Proverbios, versículo 13 nuevamente, porque ya lo habíamos leído, pero ahora vamos a ver esta parte del deleite que hay en el Señor, del deleite que encontramos en Él. Dice el versículo 13, bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, es bienaventurado, es dichoso. Y entre otras cosas que ya leímos, que esa sabiduría es más preciosa que las piedras preciosas y sus frutos más que el oro fino. Dice el versículo 17, sus caminos ¿de quién o de qué? Sus caminos de la sabiduría, sus caminos de la palabra, son caminos, ¿qué tipo de caminos, hermano? Deleitosos. Deleitosos o de deleite, y todas sus veredas paz. Gloria a Dios. Si alguien cree que la vida en el Señor es pura aflicción, es un aburrimiento, se equivoca. Si alguien goza la vida, si alguien tiene deleite en vivir, esos son los hijos de Dios. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Y esa es una de las bendiciones que encontramos en el Señor. Volviendo a Job, vamos a ver otra de las bendiciones. Les dije, hermano, que solamente nos limitamos a las bendiciones que habla este capítulo 22 de Job. Pero en realidad, hermano, se habla que en la Biblia hay alrededor de 32,000 promesas que Dios nos hace. Bien, vamos ahí al versículo 27 donde nos quedamos. Dice, orarás a Él, ¿y qué dice? Y Él te oirá y tú pagarás tus votos. ¿Será una bendición, hermano, que Él nos oiga? Claro que sí, hermano, porque sabe que no cualquiera es oído por Dios. Vamos a ver eso, hermano, no lo digo yo, lo dice Juan capítulo 9. Y cuando habla de que el Señor escucha, de que el Señor oye, se refiere a que el Señor atiende a nuestra oración. Él escucha y atiende a nuestra oración. Estamos ahí en el capítulo 9 de Juan, versículo 31. Ahí hace una declaración muy importante y dices, y sabemos que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores. Y más, hermano, porque los pecadores que no conocen a Dios, que andan en camino de pecado, solamente saben clamar a Dios cuando se hallan en apuros.
Pero la Biblia dice, no lo digo yo, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero mire lo que dice enseguida: mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, ¿qué pasa? A este oye. Si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, Dios lo oye, Dios atiende a su oración. Bendito el nombre de Jesucristo. Algo similar a esto, hermano, dice allá en Proverbios, volviendo a Proverbios, pero en el capítulo 28 de Proverbios, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, es decir, para no oír la palabra, su oración también es, ¿qué cosa? Abominable. Una oración, hermano, que Dios la ve como abominable porque solamente quieren ser oídos, solamente quieren el dame, Señor, ayúdame, Señor, dame y dame y dame. Pero por otra parte, cuando se trata de que el hombre escuche la palabra de Dios, aparta su oído, aparta sus oídos para no oír la palabra. Pues aquí el texto dice que el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Alabamos el nombre de Jesucristo. Salmo 34. Salmo 34 dice ahí la escritura en el versículo 15. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué hacen, hermano? Y atentos sus oídos. ¿Los oídos de quién? ¿Los oídos de quién? Los oídos del Señor. Atentos sus oídos al clamor de Dios. ¿De quién está atento el Señor? De los justos, de la oración del justo, de aquel que no aparta su oído para oír la palabra. Entonces Dios, hermano, como aquel hermano, aquella hermana está atenta a obedecer, a poner por obra la palabra, Dios también corresponde y dice que sus oídos están atentos al clamor de ellos. Es una bendición, hermano, muy grande que el Señor nos escuche. Gloria a Dios. Salmo 102. Vamos a ver lo que dice allí el Salmo 102, versículos 16 y 17. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Por cuanto el Señor habrá edificado a Sión y en su gloria será visto, habrá mirado. Esa expresión habrá mirado no se refiere propiamente a mirar con los ojos, sino a que estará atento, o como dice la versión 60, habrá considerado, ¿qué cosa? La oración de los desvalidos. La oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Dios estará atento a la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos. No la exigencia, hermano, porque hoy en día muchos en su oración le exigen y dicen declara, y en una manera que le exigen a Dios. No, la Biblia aquí habla del ruego de ellos. No habrá desechado el ruego de ellos, la súplica de ellos. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Proverbios, vamos a Proverbios nuevamente, capítulo 15. Proverbios 15, versículo 8. ¿Lo tenemos? El sacrificio de los impíos es abominación al Señor. Un sacrificio, hermano, hoy en día no solamente es un animalito que se sacrifica delante de Él.
sino acuérdense que la Biblia también habla de los cantos, por ejemplo, que también son sacrificio de labios que confiesan a su nombre. Hay sacrificios espirituales. También, hermano, el hacer el bien, dice la Biblia, que de tales sacrificios se agrada a Dios. El hacer el bien a los demás también es un sacrificio. Pero aquí dice el versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor. ¿Por qué? Porque no lo hacen de corazón, o tal vez lo hacen bajo un interés personal. Mas la oración de los rectos, ¿qué dice, hermano? Es su gozo. El Señor se goza con la oración de los rectos. Gloria Una a oración, Dios, hermano. aleluya. Yo creo, hermano, que esa oración es oración de ruego, es una oración no de exigencia, es una oración, hermano, de intercesión, y no de ese tipo de oraciones que muchos hacen. Señor, te pido esto, te pido lo otro, te pido aquello, que me des más, que me des aquello, que me des lo otro. Esa oración, hermano, egoísta y que solamente ve lo suyo propio, es abominación al Señor. Mas la oración de los justos, la oración de los rectos, es su gozo. Gloria. Alabamos el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso es esto. Sí, amén. Bendito el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Dice ahí también el versículo 29 de este mismo capítulo: lejos está el Señor de los impíos, mas Él oye la oración ¿de quién? De los justos. De los justos. Alabamos el nombre del Gloria Señor a Dios. Jesucristo. Vamos al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 18. Ahí vamos a ver el ejemplo de un impío y de un hombre arrepentido orando al Señor. Vamos a ver qué oración es la que Dios oye. Lucas capítulo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice el versículo 1: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario, ¿qué es necesario? Orar siempre y no desmayar, diciendo: había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muera. Y dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿o se tardará en responderles? ¿Qué contesta a esto el versículo 8? Os digo que los defenderá presto o pronto, empero cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? Versículo 9. Y dijo también a unos que confiaban de sí como justos y menospreciaban a nosotros esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Dios, hermano, estaría atento, le agradaría esa oración. No. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Versículo 14: os digo que este, o sea el publicano, descendió a su casa como justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Ahí vemos la oración, hermano, que Dios escuchó
escuchó por este publicano que oraba con toda humildad, con todo arrepentimiento, no así la oración de aquel fariseo que solamente se justificaba diciendo: no soy como los otros hombres, doy diezmos de todo lo que poseo, ayuno 2 veces a la semana, etcétera, ¿verdad? Solamente se justificaba hablando de lo bien que hacía, pero seguramente ocultaba lo malo que hacía. Y una de las cosas malas que hacía era que él era soberbio, él se enaltecía a sí mismo. Dios no escucha esa oración. Santiago, hermano, es un privilegio, hermano. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué debe de hacer el afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuviera en pecados, le serán perdonados. Sigue diciendo: confesad vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, ¿qué dice, hermano? Puede mucho. La oración del justo, hermano, esa oración es oída y puede mucho. Y luego ya pone el ejemplo de cuando Elías, hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Qué maravilloso, hermano, saber que Dios nos oye cuando oramos a Él. Qué maravilloso saber que Dios nos escucha. Como leímos, hermano, allá en Job 22, versículo 27, orarás a Él y Él te oirá. Amén, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Continuamos con otro de los beneficios que obtenemos al amistarnos con Dios. Job 22, versículo 28. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la Escritura: determinarás a sí mismo una cosa y serte firme. Es decir, que un cristiano no debe andar con que sí y luego no, porque el que hace esto, dice la Biblia, que es semejante a las olas de la mar que van y vienen. Por eso el texto dice: determinarás a sí mismo una cosa y serte firme. Y sobre tus caminos, ¿qué va a pasar, hermano? Otra bendición. Resplandecerá luz. Qué maravilloso, hermano, que resplandezca luz sobre nosotros. Gloria a Dios. Salmo 80. Mire lo que dice el Salmo 80. La gente, hermanos, sin estas bendiciones anda en tinieblas. Es una gran bendición, es un beneficio muy grande que resplandezca luz sobre nosotros. Gloria a Dios. Lo tenemos, hermanos, Salmo 80. Dice ahí el versículo 3: oh Dios, haznos tornar. Otra versión dice: restáuranos, o que podamos volver, hermano. Haznos volver. ¿Volver a quién? Volver a Dios, ser restaurados en Dios. Como cuando dice allá el profeta Jeremías: si te convirtieres, yo te repondré. Oh Dios, haznos tornar y haz, ¿qué cosa? Resplandecer tu rostro y seremos salvos. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 39.
39, mire lo que dice el versículo 6. Ciertamente en tinieblas anda ¿quién, hermano? Anda el hombre, ciertamente en vano se inquieta, junta y no sabe quién lo allegará. Ciertamente, o sea, como diciendo, en verdad, el hombre sin Dios, el hombre que no se amista con Dios, anda en tinieblas. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero dice, mire lo que dice el Salmo 107. Gloria al Señor Jesús, versículo 13. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios: luego que clamaron al Señor en su angustia, librólos de sus aflicciones. Y dice el 14, sacólos ¿de dónde? De las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Estábamos en el mundo aprisionados, estábamos encadenados, pero el Señor nos sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 18. Aquí mismo los salmos, pero el Salmo 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Versículo 28. Tú pues alumbrarás mi lámpara. El Señor mi Dios alumbrará. ¿Qué alumbrará el Señor? Mis tinieblas. Cuando vivíamos en tinieblas, hermano, vino la palabra de Dios, hermano. Pues así dice el salmista en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tú pues alumbrarás mi lámpara, el Señor mi Dios alumbrará mis tinieblas. Alabamos el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 112. Estamos viendo la bendición que obtenemos cuando el Señor, hermano, hace resplandecer su luz sobre nuestros caminos. Sobre tus caminos resplandecerá luz. Gloria a Dios. Salmo 112. Leemos el versículo 1. Bienaventurado el hombre, ¿cuál hombre? Que teme al Señor y en sus mandamientos. ¿Qué hace, hermano? Se deleita en gran Se manera. deleita, no se aburre en sus mandamientos, se deleita en gran manera. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sigue diciendo: su simiente será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Hacienda y riquezas hay en su casa. Eso por añadidura, hermano. Recuerde, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, sin necesidad de que nosotros las busquemos. Y su justicia permanece para siempre. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas. ¿Qué resplandeció en las tinieblas, hermano? Luz a los Luz. rectos. ¿A quién? A los rectos. A los rectos. Es clemente y misericordioso y justo. Luz resplandeció en las tinieblas. Y alguien, hermano, que no tiene esta luz, que va en tinieblas, no sabe a dónde va. No tiene ni una luz que le ilumine y va tropiezo tras tropiezo, fracaso tras fracaso, va desorientado, va perdido. Pero cuando el Señor, hermano, hace resplandecer su luz sobre nuestros caminos, vemos con toda claridad que el Señor nos ilumina por dónde ir. Alabamos el nombre de Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Ya en el Nuevo Testamento, segunda a los Corintios, capítulo 4. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, dice ahí la palabra de Dios: porque Dios,
que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Resplandeció, hermano. Cuando vivíamos, hermano, en tinieblas, su palabra, pues aquí dice que es la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. Esa es su palabra, hermano. Cuando vagábamos en tinieblas sin saber a dónde ir, perdidos, resplandeció la luz. Dios hizo posible que resplandeciese la luz en nuestra vida, en nuestros corazones. Alabamos el nombre de Jesucristo. Santo, santo es su nombre. Y por último, uno de los beneficios que habla este capítulo 22 de Job, volviendo al capítulo 22, dice el versículo 29: cuando fueren abatidos, dirás tú, ensalzamiento habrá. Y Dios, ¿qué hará Dios, hermano? Salvará ¿a quién? Al humilde de ojos, porque sabe que la humildad hasta en los ojos se refleja. La humildad, hermano, así como la altivez también, hermano, se refleja hasta en los ojos. Pero dice aquí otra de las bendiciones, otro de los beneficios que obtenemos al amistarnos con Dios, y yo creo que este es el mayor y más importante, es la salvación. Dios salvará al humilde de ojos. Alabamos al Señor Jesús por esta salvación tan grande, hermano. Gloria a Dios. Salmo 18. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? 24, versículo 24 al 27. Pagóme pues el Señor conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de sus ojos. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Y tú salvarás. ¿A quién salvará? Al pueblo humilde. Pero humillarás ¿a quién? Al de los ojos altivos. Tú salvarás al pueblo humilde. Y yo creo, hermano, que un humilde es aquel que se amista con Dios, es aquel que humildemente hace lo que el Señor nos dice. Pues ¿qué dice Juan 15:14? Vosotros sois mis amigos con esa condición, si hicieres las cosas que yo os mando. Y para eso, hermano, pues solamente los humildes. Bendito el nombre de Jesucristo. Salmo 34. Salmo 34, versículo 17 y 18. Clamaron los justos y el Señor oyó y librólos de todas sus angustias, de todas sus aflicciones. Cercano está el Señor. ¿A quién, hermano? A los quebrantados, a los quebrantados de corazón. Y salvará. ¿A quién salvará el Señor? A los contritos de a los contritos de espíritu. Esos contritos de espíritu, hermano, son lo mismo que los humildes. Dios salvará a los humildes. Dios salvará a los contritos de espíritu. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. El Salmo 116 dice, y ahí terminamos en esa escritura. Gloria a Dios. Salmo 116, versículo 6, dice así su palabra. Vamos a leer el 5 también. Clemente es el Señor y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. El Señor guarda ¿a quién? A los sencillos. A los sencillos.
La versión antigua dice a los sinceros, es lo mismo. El Señor guarda a los sencillos. Estaba yo postrado. ¿Y qué hizo el Señor? Me salvó. Y me salvó. El Señor guarda a los sencillos. Aquellos que el Señor, que son humildes, el Señor los salva. Repasando, hermano, o resumiendo las bendiciones, los beneficios que obtenemos al amistarnos con Dios. 1, la paz que encontramos en el Señor. 2, el bien, hermano, que viene de parte de Dios. 3, seremos edificados en el Señor. 4, se alejará la aflicción de nuestra vida. 5, tendremos, hermano, riquezas, pero no riquezas materiales, sino las riquezas de parte de Dios, que son las que enriquecen y no añaden tristeza con ello. 6, 7, ahí vamos, ¿verdad? Te deleitarás. 8, dice, Él te oirá, orarás a Él y Él te oirá. 9, sobre tus caminos resplandecerá luz. Y 10, Dios, hermano, salvará al humilde. Gloria al Señor Jesucristo. Todo esto, si nosotros volvemos en amistad con nuestro Dios, y tendremos todos estos beneficios. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón.